Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Estamos ya en el encuentro número 28 sobre la doctrina peronista, justicialismo, siguiendo siempre el camino trazado por el plan de capacitación de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Y hoy vamos a empezar la tercera parte de la doctrina peronista. Hemos visto ya la primera, que es la definición, que no está de más recordarla una vez más, puesto que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y ya hemos visto hasta aquí muchísimas razones para considerar a la doctrina peronista o justicialismo la mejor alternativa al neoliberalismo mundial que hoy nos azota en la Argentina y en Latinoamérica y en otras latitudes, sobre todo en Occidente, porque vamos a ver una parte especial cuya explicación voy a comenzar de esta manera. La doctrina peronista, parte tercera, es la doctrina política interna de la nación. La doctrina política interna de la nación, que como todos los apartados que continúan, que son 8 en la doctrina peronista, doctrina política interna de la nación, doctrina política internacional de la nación, doctrina en materia social, doctrina en materia económica, doctrina en materia cultural, doctrina en materia de seguridad y Fuerzas Armadas, me parece. Son 8, no me las acuerdo todas. Y lo que narro a continuación no es un texto de la revista Mundo Peronista, sino un texto que hice yo para explicar por qué ponemos en la doctrina peronista este apartado. En el número 79 de Mundo Peronista concluyeron las explicaciones sobre las 20 verdades, como finalizamos ayer la explicación de la verdad número 20. En el número 80 encontramos estos textos. Por haber concluido el comentario de las 20 verdades peronistas, proseguiremos con el comentario de los puntos que conforman los capítulos sucesivos de la doctrina nacional. En lo sucesivo se comentará sistemáticamente nuestra doctrina. Estamos hablando de la revista Mundo Peronista. En el presente número, o sea, el 80 de Mundo Peronista, incluimos la introducción y sumario de antecedentes históricos y la definición de doctrina nacional que nosotros ya los vimos. A partir del número 81 hasta el 93 aparecieron las explicaciones de los 10 primeros puntos de la parte tercera sobre doctrina política interna de la nación. Es lo que veremos a continuación. Las incluyo porque las considero de alto valor explicativo de elementos esenciales de nuestra doctrina. Lástima que el odio de los gestores de la revolución fusiladora cortó en solo el número 10 estos hermosos textos, como veremos enseguida. Pero aún así los considero de alto valor para entender la doctrina peronista o justicialismo. Y por eso vamos a empezar con el primero de los temas de la política interna de la nación. El gobierno, y la primera dice, el gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere
y defender un solo interés, el del pueblo. Si nuestra gente, nuestros militantes, nuestros dirigentes y nuestro pueblo supiera todas estas cosas, qué distinta sería la realidad argentina. Ya vamos a ver. La primera verdad peronista nos dice qué es la verdadera democracia para nosotros. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. La doctrina nacional, al expresar el gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo, determina la norma fundamental de la acción de gobierno y así señala que la verdadera democracia debe ser realizada. No solo debe ser anunciada, sino realizada. Debe ser realizada. La voluntad y el interés del pueblo son, por consiguiente, el criterio supremo de la moral política en la democracia peronista. Repito, la voluntad y el interés del pueblo son, por consiguiente, el criterio supremo de la moral política en la democracia peronista. Es necesario entonces aclarar dos puntos. ¿Por qué y cómo el gobierno está subordinado al pueblo? ¿Y qué alcance y qué sentido moral tiene la voluntad y el interés del pueblo? El hombre, la mujer, nos dice la doctrina nacional en el número 17 de este apartado tercero, el hombre y la mujer son portadores de valores eternos. Así la doctrina peronista reconoce la dignidad humana y por ser una doctrina de amor profundamente cristiana y profundamente humanista, tiende a que esa dignidad alcance su plenitud. Esto es la felicidad del pueblo. Que esa dignidad humana, por ser doctrina de amor, tiende a que esa dignidad humana alcance su plenitud. El hombre, la mujer pueda realizarse como persona humana, pueda tener la posibilidad del ejercicio pleno y real de todos los derechos que le corresponden por esta dignidad humana. Por consiguiente, la comunidad peronista debe hacer posible que las personas que la componen realicen sus fines individuales. Esto es la felicidad del pueblo. No me voy a cansar de repetirlo. Que la comunidad peronista debe hacer posible que las personas que la componen realicen sus fines individuales a través de la posibilidad del ejercicio de todos los derechos, salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello es necesario armonizar los derechos de la sociedad, superando los desequilibrios del individualismo y del colectivismo, que terminan siempre en la opresión del hombre, en lo material y en lo espiritual, del hombre y la mujer, desde ya. Del hombre y de la mujer. Es así que el gobierno, junto con el Estado y las organizaciones libres del pueblo, es el encargado de crear las condiciones para que el hombre y la mujer se realice en una comunidad que también se realice. Esas condiciones son esencialmente sociales. Lo social es la base de la actividad económica, política y cultural. O sea que la actividad económica, política y cultural está subordinada a ese hombre, a esa mujer. Debería estar. Por consiguiente, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo deben ser depositarios de los derechos de la sociedad que les son conferidos por las personas que integran como tales la sociedad con el objeto de realizar mejor sus fines individuales. Los ciudadanos le damos a los que nos gobiernan la potestad de hacerlo para que nos permitan la realización individual, no para que nos eliminen como están haciendo en
este gobierno cipayo y vende patria, hoy un viernes 5 de julio de 2019. Esas condiciones son esenciales. Lo social es la base de la actividad económica, política y social. Por consiguiente, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres deben ser depositarios de los derechos de la sociedad, que les son conferidos por las personas que integran como tales la sociedad con el objeto de realizar mejor sus fines individuales. No que lo esquilmen, lo dejen sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Observemos que todo el sistema democrático peronista se basa en la solidaridad, porque esta permite, por un lado, que las personas que integran la sociedad por persuasión propia renuncien al ejercicio absoluto de sus derechos individuales, poniéndolos en función social. Y por otro lado, el ejercicio de los derechos de la sociedad por el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo tampoco es absoluto, ya que no solo respeta los derechos individuales para su realización, sino que al eliminar toda forma de opresión les da realidad efectiva. Así se cumple el principio de la solidaridad para todos y todos para cada uno. Repito, así se debería cumplir el principio de la solidaridad para todos y todos para cada uno. Qué importante sería que todos hubiéramos estudiado, hubiéramos aprendido esto. No nos estarían gobernando los que hoy nos gobiernan. En la doctrina nacional, en este apartado tercero, número 8, leemos: el pueblo es la comunidad organizada y constituye el cuerpo y alma de la patria. Repito, el pueblo es la comunidad organizada y constituye el cuerpo y el alma de la patria, el pueblo. El pueblo es, pues, como un hombre con cuerpo y alma cuyo nombre es patria. Qué hermosa definición. El pueblo es, pues, como un hombre con cuerpo y alma cuyo nombre es patria. Ese cuerpo está formado por 3 miembros: gobierno, Estado y organizaciones libres del pueblo, cuya alma es la doctrina nacional. Y así los miembros del cuerpo vivo, cada uno en su función, y a través de una misma alma se subordinan al hombre total para que éste viva y actúe conforme a su voluntad e interés. También el gobierno, cabeza política de la comunidad organizada, está sometido al pueblo y no puede reconocer a otro soberano más que al pueblo. No puede reconocer a otro soberano más que al pueblo, y mucho menos al Fondo Monetario Internacional. La voluntad y el interés del pueblo son el criterio supremo de la moral política en la democracia peronista. Repito, repito y repito. La voluntad y el interés del pueblo, la voluntad y el interés del pueblo son el criterio supremo de la moral política en la democracia peronista. Ninguna otra cosa. La voluntad y el interés populares son parte del alma del pueblo y esta es la doctrina nacional. La voluntad y el interés populares son parte del alma del pueblo y esta es la doctrina nacional. Pues bien, como hemos visto, esta reconoce los valores de que es portador el hombre y la mujer y se propone posibilitar la plena realización de este. Esto es la felicidad del pueblo. Posibilitar la plena realización del hombre y de la mujer a través del ejercicio de todos los derechos, trabajo, salud, educación, etc. Con esto no hacemos más que mostrar que la voluntad y el interés del pueblo
entrañan que el pueblo debe ser consciente y responsable de su poder, claro. El pueblo debe ser consciente y responsable de su poder. Y los que de una forma u otra nos decimos peronistas, deberíamos transmitirle al conjunto del pueblo todas estas ideas para que el pueblo pueda ser consciente y responsable de su poder, no como nos está pasando, que nuestro pueblo lo engaña el primero que aparece. Ya vamos a ver por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Porque nada es porque sí. Dijo Perón, nuestra principal preocupación ha sido organizar al pueblo para que no solamente tenga el poder que debe tener, sino para que tenga también conciencia y responsabilidad de su poder. Conciencia, primero. Cuando se alcanza la conciencia de ese poder, cuando se tiene la responsabilidad de ese poder y las organizaciones están en presencia de ese poder, el pueblo es invencible. Y es entonces cuando realiza su propio destino. Qué hermosa frase. Así la verdadera democracia de Perón se convierte en el cauce donde se realizan plenamente los hombres y los pueblos. De eso se trata. Única y exclusivamente la doctrina peronista. La verdadera democracia de Perón se convierte en el cauce donde se realizan plenamente los hombres, las mujeres y los pueblos. Es así nomás. Vamos a ver el segundo tema de la tercera parte, o sea, de la doctrina política interna de la nación. Y el segundo tema nos dice, la acción política es un medio y no un fin. La acción política, medio y no fin. La acción política no es una finalidad de gobierno, sino un medio para el bien de la patria, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Cuántos sabrán esto? Repito, la acción política no es una finalidad de gobierno, sino un medio para el bien de la patria. ¿Y cuál es el bien de la patria? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como reza la definición de doctrina peronista. Vamos a ver las explicaciones que nos dan los compañeros del primer peronismo. Textos que, como aparecieron todos en la revista Mundo Peronista, seguramente, y por tratarse nada más y nada menos que de la explicitación o explicación de los distintos puntos de la doctrina nacional, seguramente fueron chequeados por el general Perón porque tienen una precisión propia de su sapiencia extraordinaria. Ya lo vamos a ver, compañeras y compañeros. Ciertos países parecen hoy aprisionados en la red de su propio sistema político. En esos países, la acción política sectaria de los diversos partidos impide que se realicen los objetivos del pueblo. Nos estará describiendo la Argentina de 2015 a 2019. En esos países, la acción política sectaria de diversos partidos impide que se realicen los objetivos del pueblo. Posterga la solución de los problemas nacionales. Deja pendiente el interrogante sobre las más graves cuestiones internacionales. Todo ello es evidentemente un absurdo, claro, el que estamos viviendo en la República Argentina en julio de 2019. Todo ello es evidentemente un absurdo. Y es el absurdo político de sistemas que podrán ser muy evolucionados y característicos de una civilización avanzada, pero que han perdido la noción de lo humano. Es así nomás, compañeras y compañeros. Estos cipayos y vendepatria que nos gobiernan no tienen la menor idea ni noción de lo humano, ni les interesa. Y nosotros pareciera que no le decimos casi nada.
Es decir, la noción de que todos los sistemas y el sistema político por excelencia están para servir al hombre, a la mujer como parte del pueblo, única y exclusivamente. Deberían estar para eso, no para hacer veredas ni puentes exclusivamente. Y no les decimos nada. Esos sistemas tan civilizados y tan falsamente democráticos están calculados precisamente para que el gobierno no pueda hacer lo que el pueblo quiere, sino lo que quiere un partido o un sector o la oligarquía en este caso. Hoy me estaba enterando de lo que hoy no gobiernan la ciudad, que se dedican a hacer veredas y dejar morir a la gente de frío en la calle, tienen el 63% de intención de voto. Dios santo. El 63% de intención de voto. Se ha cortado la transmisión, discúlpense, pero seguimos igual, seguimos. Esos sistemas tan civilizados y tan falsamente democráticos están calculados precisamente para que el gobierno no pueda hacer lo que el pueblo quiere, sino lo que quiere un partido. Cuando un gobierno, por intereses electorales o porque teme la reacción de determinadas personas, círculos o grupos, posterga lo impostergable, es decir, los objetivos del pueblo, juega a la política. Pero jugar a la política es jugar con el destino de los pueblos. Los hombres de gobierno que así proceden no están a la altura del destino de los pueblos que merecen, que esperan que ellos los conduzcan. Es así, el hombre y la mujer de pueblo llega a desilusionarse de la política porque los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de la conducción política dan la espalda a los pueblos. Esos hombres no podrán ser conductores sino malos caudillos. No podrán ser conductores sino malos caudillos. Cuando el gobierno empeña la acción política, que es su actividad propia, no debe guiarse por los intereses de los políticos, que son de carácter individual, ni por los intereses de círculos políticos, que son impopulares, sino por los intereses del conjunto del pueblo, que son los de la comunidad entera. Cuando el gobierno está en manos de un conductor y no en manos de un caudillo, el gobierno se preocupa de la política para conseguir no una finalidad política, sino otra cosa, el bien de la patria. Es así nomás. En el bien de la patria está la auténtica finalidad de gobierno. En el bien de la patria está la auténtica finalidad de gobierno. Y la acción política es un medio que utiliza el gobierno de conducción, para lograr el bien de la patria. Los éxitos políticos se convierten entonces en los éxitos de la patria. No son ya los éxitos de un caudillo, son sí éxitos del conductor, porque él se identifica con la patria. Otra de las desviaciones de la política reside en la manera según la cual los políticos conciben el bien de la patria. Es frecuente para ellos que el bien de la patria no sea lo mismo que el bien del pueblo. Suele suceder. Y al distinguir a la patria del pueblo muestran también que han perdido la noción de lo humano, porque la patria no es un símbolo vacío. La patria existe porque tiene un contenido humano. La patria es el pueblo, o como decía Cristina, la patria es el otro. Y por consiguiente, el bien de la patria es el bien del pueblo. Por eso Doctrina Nacional nos dice que la acción política no es una finalidad de gobierno, sino un medio para el bien de la patria, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.
no dice que el bien de la patria sea solo la grandeza de la nación. De ahí que la acción política no pueda subordinar ni en lo interno ni en lo externo la felicidad del pueblo a la grandeza de la nación. La nación tampoco es un símbolo sin vida, y la grandeza de la nación no se mide simplemente por su poderío material, sino por la armónica conjunción de sus valores materiales con sus valores espirituales. La conjunción de los valores materiales con los valores espirituales. Es así nomás. Armónica conjunción que se realiza gracias al conductor que se encuentra con su pueblo en un momento histórico, que define un destino histórico. El pueblo de Perón, el pueblo y su conductor, ya no vuelve espaldas a la acción política, porque la acción política no se realiza a espaldas del pueblo. Así realiza Perón o realizó Perón la verdadera democracia. No solo mediante la acción de gobierno. Perón realiza la democracia en el pueblo. Perón realiza la democracia en el pueblo. Perón le señaló un destino al pueblo por cuya realización el pueblo se esfuerza poniendo en juego su unidad, su conciencia, su organización y su personalidad. Eso fue el pueblo del 17 de octubre. Perón señaló un destino al pueblo trabajando arduamente del 43 al 45, fundamentalmente a través de los trabajadores. Perón le señaló un destino al pueblo por cuya realización el pueblo se esfuerza, poniendo en juego su unidad primero, su conciencia, su organización y su personalidad. Eso es el pueblo del 17 de octubre, que en un solo día fue capaz de lograr unidad a través de la conciencia política que tenía, del destino que le había marcado el general Perón. A través de su organización, en un solo día, se juntaron un millón de argentinos y a través de una decisión que indica una personalidad excepcional, no se fueron de la plaza hasta las 11 de la noche. Hoy nadie muestra en la Argentina, hoy es 1954, hoy nadie muestra en la nueva Argentina que en la Argentina de Perón, hoy nadie muestra en la nueva Argentina, en la Argentina de Perón, indiferencia ante las cuestiones que interesan a la comunidad. Miren, compañeras y compañeros, si hoy viviéramos esta realidad. Hoy nadie muestra en la nueva Argentina, en la Argentina de Perón, 1954, indiferencia ante las cuestiones que interesan a la comunidad y se realiza así, en términos modernos, el viejo ideal humano de la democracia helénica. Tal es el sentido de la política con mayúscula en la Argentina de Perón. Y vamos a ver entonces el tema tercero de la parte tercera, o sea, de la política interna de la nación, que dice lo siguiente. En la acción política, los hombres sirven libremente a las organizaciones políticas del pueblo y estas, o sea, las organizaciones políticas del pueblo, deben servir al bien general de la nación. Tema tercero de la tercera parte de nuestra doctrina, que se refiere a la doctrina política interna de la nación. Y vamos a ver la explicación que de ello nos hacen los primeros peronistas. Los regímenes liberales pretendían que la piedra fundamental de la filosofía que los inspiraba y de la moral a que se ajustaban consistía en el respeto por las libertades individuales. Proclamaban ese respeto, pero toleraban de hecho la opresión espiritual y material del hombre. La contradicción, pues, entre lo que pensaban y lo que hacían resulta evidente.
La acción de esos regímenes no concordaba con su concepción de respeto por el hombre libre. Es que el respeto por la libertad del hombre y la mujer no consiste solo en reconocer esa dignidad con el pensamiento. De lo contrario, es un falso sentimiento y prueba de hipocresía, y prueba de hipocresía. En el orden de la acción, y particularmente en el campo de la acción política al cual nos referimos, vale necesariamente esto que nos ha señalado Perón, que lo sublime de los principios, lo sublime de las doctrinas y lo sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su ejercicio. Por eso respetar la libertad del hombre y la mujer es trabajar para que el hombre y la mujer puedan gozar de su ejercicio y para que no se los prive de los medios para realizar su destino, claro. Un hombre sin trabajo, sin salud, sin vivienda, imposible que pueda realizar su destino. Si no se puede, si el hombre y la mujer, como dice acá, respetar la libertad del hombre y la mujer es trabajar desde el gobierno y del poder para que el hombre y la mujer puedan gozar de su ejercicio y para que no se los prive de los medios para realizar su destino. Así se trabaja por el hombre y la mujer libre, y no por la falsa libertad que existe en la teoría, pero no en la vida. Para la doctrina peronista, y lo subrayé, lo pongo bien en rojo, para la doctrina peronista o doctrina nacional, la libertad, más que un concepto abstracto, es un objetivo de realización, un objetivo de realización. En ese sentido, la libertad es liberación del hombre y liberación del pueblo de todo yugo social, económico y político. Repito, la libertad en el peronismo es liberación del hombre y liberación del pueblo de todo yugo social, económico y político. Para una doctrina humanista importa más que libertad que se proclama el hecho de que haya hombres libres. Repito, para una doctrina humanista importa más que la libertad que se proclama el hecho de que haya hombres libres. Por eso la doctrina peronista o doctrina nacional aspira a que en la acción política los hombres y las mujeres sirvan libremente a las organizaciones políticas del pueblo, puesto que el hombre es persona consciente de sus actos. Solo la verdad y el bien pueden imponerse a su voluntad. Y así únicamente servirá por persuasión, y aun cuando obedezca, solo lo hará por entrega generosa y libre a un ideal que ama, como debería ser todo peronista. Pero nuestra doctrina solo exige la persuasión pura, libre de toda forma de compulsión, libre de toda forma de obligación. Y más todavía, anhela despertar en los hombres y mujeres de nuestro pueblo una vocación de servicio, una vocación de servicio. Es decir, aspira a crear en todos y todas nosotros la necesidad de vivir para los demás, que es la única forma de vivir para nosotros. Es la única forma de vivir para nosotros. Por otra parte, el hombre libre solamente puede crecer en una comunidad organizada donde todos trabajan para uno y uno trabaja para todos. Donde todos trabajan para uno y uno trabaja para todos. La comunidad organizada peronista es el hogar del hombre libre en el mundo de hoy. La comunidad organizada peronista es el hogar del hombre libre en el mundo de hoy. En la comunidad organizada peronista, cuyo cuerpo es el pueblo y cuya alma es la doctrina nacional, no hay más que una sola
una clase de hombres, la de los hombres y mujeres que trabajan. Repito, en la comunidad organizada peronista, cuyo cuerpo es el pueblo y cuya alma es la doctrina nacional, no hay más que una sola clase de hombres y mujeres, la de los hombres y mujeres que trabajan. Y en ese cuerpo vivo no hay más jerarquías que las que da el esfuerzo propio dentro del orden del conjunto. Son jerarquías que surgen del sacrificio por los demás y no del privilegio de la sangre o del dinero, compañeras y compañeros. Y no del privilegio de la sangre o del dinero. En la comunidad organizada peronista, construida por el amor, cada persona tiene asegurado el ejercicio de su libertad y cuenta con los medios para realizarse, que no es ni más ni menos que lo que se entiende por la felicidad del pueblo, es la posibilidad real de realizar o del ejercicio pleno de todos los derechos de salud, trabajo, educación, etcétera, que nos permita el desarrollo de nuestra personalidad como nosotros libre y voluntariamente deseemos hacerlo. Es lógico, por otra parte, que las organizaciones políticas contribuyan a realizar la comunidad organizada peronista, puesto que la acción política que desarrollan es tan solo un medio para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Tan solo un medio. Como parte del pueblo, las organizaciones políticas no pueden ir contra el mismo pueblo o contra el pueblo mismo. Por eso deben servir al bien general de la nación. Y en esa obligación de servir al pueblo encuentran las organizaciones políticas su auténtica libertad. Empeñar libremente su esfuerzo por el bien de la comunidad. Porque tampoco la libertad es libertad para hacer cualquier cosa, sino libertad para hacer lo que se debe ser y libertad para hacer lo que se debe hacer. Es decir, libertad responsable para realizarse uno mismo y para realizar la comunidad. Y entramos ya en el último tema en el cuarto, que se refiere a la libertad de los pueblos. Vamos a ver hoy hasta el tema 5. Y mañana no, el domingo o el lunes vamos a concluir compartir con ustedes la doctrina peronista. La libertad de los pueblos está en la revista Mundo Peronista número 84, en la página 46. El gobierno debe ser libremente elegido por el pueblo libre. El pueblo es libre cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Vamos a ver qué significado tiene esto. Unido, consciente, organizado y con personalidad social. Tal es el pueblo como lo concibe Perón. Repito, unido, consciente, organizado y con personalidad social. Es un cuerpo cuya alma es la doctrina peronista o doctrina nacional. Por ello, el pueblo es como un solo hombre que tiene conciencia de pueblo y que obra con voluntad de pueblo. Por el hecho de ser consciente, solo por la persuasión de la verdad y la justicia, puede doblegarse la voluntad del pueblo. Es decir, el pueblo es libre y dueño de sus actos. Es el único soberano frente a sus gobernantes y dentro del concierto de los demás pueblos. Por otra parte, en esta hora de los pueblos ya no pueden existir gobiernos divorciados de sus pueblos, como lamentablemente estamos viviendo hoy en la República Argentina de 2019. Julio 5 de 2019. Pueblo, gobierno y Estado juntos constituyen la comunidad organizada
que realiza los objetivos señalados por la doctrina peronista, doctrina nacional, que ha hecho suya libremente esa comunidad, que ha hecho suya libremente a través del artículo 3 de la ley, el número no me acuerdo, pero es la ley que se refiere al segundo plan quinquenal, y que los de la Libertadora lo anularon por un decreto, creo. El pueblo, gobierno y Estado actúan como una sola unidad en la comunidad organizada que Perón concibe y realiza. Pueblo, gobierno y Estado actúan como una sola unidad en la comunidad organizada que Perón concibe y realiza. Por ello, gobierno y Estado siguen la voluntad del pueblo soberano, deberían seguir. Del mismo modo que los miembros de un cuerpo obedecen la voluntad del hombre del cual forman parte. Qué hermoso ejemplo, ¿eh? Es lógico de toda razón que cuando un pueblo ha alcanzado su unidad, su conciencia, su organización y su personalidad social, afirmadas en la existencia de una doctrina nacional, que es como el eje de las grandes y las pequeñas decisiones que adopta, el gobierno, y con mayor razón el Estado, cuadro auxiliar del gobierno, haga lo que el pueblo quiere. Haga lo que el pueblo quiere. Por consiguiente, para que el pueblo tenga un gobierno que cumpla con la voluntad del pueblo, la primera condición es que el gobierno debe ser libremente elegido por el pueblo, claro. Mal podría cumplir con la voluntad del pueblo un gobierno que ha surgido prescindiendo de esa voluntad o que le ha sido impuesto al pueblo en contra de su voluntad. El gobierno debe ser integralmente popular, por su origen y por sus actos. Por su origen y por sus actos. Nadie puede considerarse representante del pueblo si esa representación no se ha logrado mediante la libre consulta al pueblo que la confiere y la sostiene. La confiere y la sostiene. No se puede, por haber ganado una elección, hacer después lo que se le da la gana, como nos está pasando en la República Argentina de 2019 y desde 2015. Además, no basta proclamar la libertad del pueblo. El individualismo, o sea, el liberalismo y ahora neoliberalismo, y el colectivismo también sostienen la libertad del pueblo, aunque no realizan esa libertad, claro. ¿Qué es una libertad que no puede ejercerse? Como la de la gente que ahora está en situación de calle, Dios santo. Teóricamente, individualistas, o sea, neoliberales y colectivistas podrán reconocer la libertad del pueblo, pero desmienten esa libertad en los hechos, porque realizan la explotación del hombre por el hombre en el individualismo o la explotación del hombre por el Estado en el colectivismo. Es así nomás, le guste a quien le guste. Para que el pueblo sea libre, hay que crear las condiciones para que esa libertad sea no solo un principio o un derecho, sino una realidad y un hecho. Esas condiciones son tres: justicia social, independencia económica y soberanía política. Repito, para que el pueblo sea libre, hay que crear las condiciones para que esa libertad sea no solo un principio o un derecho, sino una realidad y un hecho. Y para que sea un hecho, esas condiciones son tres: que haya justicia social, que haya independencia económica y que haya soberanía política. Perón, al realizar la justicia social, que da a cada uno su derecho en función social, puso al individuo a trabajar por la comunidad y a la comunidad por el individuo, claro. Logró por la persuasión realizar la solidaridad en nuestro pueblo, haciendo desaparecer de raíz la explotación del hombre por la solidaridad.
realizó la libertad con una solución profundamente cristiana y profundamente humanista, la solidaridad fundada en el amor generoso, es así nomás. La independencia económica realizada por Perón nos dio, por otra parte, la base material de sustentación para hacer valer nuestra voluntad de pueblo sin sujeción a ningún poder extraño al pueblo mismo. Y por ello constituyó el peldaño insustituible que condujo a la soberanía política. Es así nomás. No hay justicia social sin independencia económica y soberanía política, y no hay soberanía política sin justicia social e independencia económica. Hay una interrelación entre las tres insustituible e inquebrantable. No puede existir una sin la otra. La soberanía política real, apoyada en el sólido cimiento de la independencia económica y de la justicia social, representa toda la dignidad espiritual de un pueblo libre para decidirse a realizar su propio destino. Qué hermosa definición de soberanía política. La soberanía política real representa toda la dignidad espiritual de un pueblo libre para decidirse a realizar su propio destino. Qué hermosa definición. Cuando un pueblo es socialmente justo, es decir, cuando no existe explotación y sí una solidaridad viva que hace de todos uno solo. Cuando un pueblo es económicamente libre y se ve así desligado de toda atadura material que no sea la del amor a otros pueblos. Puede ejercer así su soberanía política, esto es, su voluntad nacional para realizar los fines humanos de la comunidad internacional. Los fines humanos de la comunidad internacional. Y vamos a ver ahora sí el último de los temas de hoy, referidos a la parte tercera, o sea, la doctrina política interna de la nación. Y vamos a terminar con este extraordinario tema tan olvidado por nosotros y tan imprescindible para tener un gobierno nacional y popular permanente, para que no nos pase nunca más lo que nos pasó en 2015. Gobierno del pueblo y para el pueblo. El gobierno es del pueblo, para el pueblo, cuando es realmente ejercido por el pueblo. No como nos pasa ahora, repito. El gobierno es del pueblo, para el pueblo, cuando es realmente ejercido por el pueblo. Esta condición solo la realiza un pueblo que posee conciencia social, organización social y personalidad social. Vamos a ver qué significa esto. Lo que nos está faltando, en mi humilde opinión, a los argentinos y argentinas desde hace muchísimo tiempo. Y que, por supuesto, no es culpa de nuestro pueblo, sino de los que de una forma u otra nos decimos peronistas, que no hemos transmitido a los militantes, a los dirigentes y al conjunto del pueblo estas ideas, estos conceptos, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Y vamos a ver cómo nos lo explica Evita. La señora Eva Perón, en Historia del Peronismo, expuso cuál era la distinción entre masa y pueblo. El hombre, la mujer civilizados, nos decía ella, se diferencian del hombre, la mujer salvaje, en una sola cosa fundamental. El hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre, es como si no tuviera alma, no tiene personalidad. Una comparación que hace la compañera. El hombre y la mujer civilizados tienen conciencia de su dignidad, saben que tienen un alma superior y sobre todas las cosas se siente hombre o mujer.
a cuántos les pasa, que no tienen conciencia de su propia dignidad. La misma relación podemos establecer, nos dice Evita, entre masa y pueblo. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social. Los pueblos son, en cambio, masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuvieran alma y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social. Tareas ímprobas que deberíamos hacer nosotros con nuestro pueblo, y hasta que no lo hagamos, según Perón y Evita, no vamos a tener un gobierno nacional y popular permanente. No va a volver a pasar lo de 2015. Ella misma afirmaba que la historia de los pueblos no es más que la larga enumeración de los esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en pueblos. Esa historia está sembrada de derrotas. Pocas veces amanece la hora de los pueblos. Y en la historia de Argentina, lamentablemente, se repite una vez más esta afirmación. Y cuando llega, es decir, cuando la masa se convierte en pueblo, junto a este aparece enseguida la figura de un conductor, claro. Porque es el conductor quien infunde un alma a la masa y hace surgir así un pueblo. Como pasó con Perón y Evita y después con Néstor y Cristina. Porque el conductor o la conductora es quien infunde un alma a la masa y hace surgir así un pueblo. Pero también hay que transmitir cultura política, hay que transmitir estos valores, hay que transmitir nuestra causa, nuestro ideal, estos conceptos sin los cuales nuestro pueblo no puede tener conciencia política y social. Y juntos ponemos en marcha la rueda de la historia. Repito, porque es el conductor quien infunde un alma a la masa y hace surgir así un pueblo. Y juntos, conductor y pueblo, ponen en marcha la rueda de la historia. Historia de un pueblo y de su conductor, porque no basta el esfuerzo aislado de uno solo de ellos, del pueblo por un lado o del conductor por otro. La derrota de las masas que aspiran a convertirse en pueblo, más que a las circunstancias, se debe a la falta de visión de quienes fueron llamados a conducirla. Es que prefieren mandar a conducir, prefieren imponerse por la obediencia y no por la persuasión. No llegan a concebir al pueblo con sentido humano. Olvidan que tiene un alma que siente y piensa. Renuncian a conducir un pueblo formado por hombres libres. Es decir, una comunidad justa, libre y soberana, donde el hombre y la mujer puedan gozar del ejercicio real de su libertad y convertirse así en artífice de su propio destino. Pero para eso tenemos que transmitirle al conjunto del pueblo todas estas ideas, porque nadie nació sabiendo. En esos dirigentes que no saben ser conductores hay una profunda falta de humildad. Siempre pretenden ser superiores a sus pueblos y por eso se sienten autorizados a mandar y a ser obedecidos. Su falta de humildad consiste en ignorar o despreciar la dignidad de los pueblos. El dirigente que en sus decisiones no da participación a su pueblo, por más que busque el bien de su pueblo, no realiza un gobierno popular. Porque no se puede gobernar hombres y mujeres libres y hombres y mujeres dignos, prescindiendo del hecho de que no son cosas, sino personas. Y de que como personas conscientes, libres, responsables, integran una comunidad destinada a que cada una de ellas realice mejor sus fines individuales. Y por eso el gobierno es del pueblo y para el pueblo cuando es realmente ejercido por el pueblo. Ejercer el gobierno supone tener conciencia de los objetivos a realizar. Esto es lo que yo quería decir antes.
Ejercer el gobierno supone tener conciencia de los objetivos a realizar y transmitirlos, y una personalidad firmemente decidida a cumplirlos. Pero para eso hay que transmitirlos. Por otra parte, la acción de conjunto exige, para desarrollarse, una organización. Esas condiciones, conciencia, personalidad y organización, no las posee la masa, sino el pueblo. Y volviendo a señalar el ejemplo de la señora Eva Perón, en el orden social, la masa actúa como el hombre salvaje y el pueblo como el hombre civilizado, capaz de conducirse a sí mismo. Para que el pueblo pueda ejercer el gobierno, es que Perón le ha dado una organización social. Y a través de la organización social, la capacitación política y social, o sea, la cultura política. Las organizaciones del pueblo son el instrumento que el pueblo emplea para hacer valer sus intereses reales. Esas organizaciones están formadas por hombres y mujeres de trabajo y hombres y mujeres de acción y representan de tal modo a todos los sectores del pueblo. Así construyó Perón la verdadera democracia que surge del pueblo, trabaja para el pueblo y es ejercida por el pueblo. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy, y seguramente el domingo a la noche o el lunes, el domingo a la noche, mejor dicho, vamos a terminar con el encuentro número 29, nuestros encuentros sobre doctrina peronista, habiendo desarrollado ya todo el programa de la Escuela Superior Peronista. Hemos empezado el 24 de diciembre de 2018 y estamos a viernes 5 de julio de 2019 en una forma ininterrumpida de 11 a 12 de la noche hemos transmitido y compartido con todos ustedes los textos exactos de Conducción Política de Juan Domingo Perón, la historia del peronismo de Eva Perón, la doctrina peronista como tercera materia, donde hemos analizado, en primer lugar, hemos expuesto una serie de textos de Perón y de los primeros peronistas referidos al sentido, el significado y la importancia de la doctrina o proyecto político. Después hemos tratado de compartir con ustedes la explicación de la definición de doctrina peronista, de las 20 verdades y ahora de esta doctrina interna de la nación, que vamos a ver solo hasta el tema 10, porque es hasta ese tema que ha aparecido la explicación. Hemos también compartido con ustedes organización peronista. Hemos compartido las realizaciones del peronismo y hemos compartido también la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Todas las materias de la Escuela Superior Peronista. Y el domingo, si Dios quiere, vamos a concluir y después seguramente voy a, de 11 a 12, voy a retransmitir los temas que hemos grabado. Los lunes, historia del peronismo, los martes, los lunes, conducción política, los martes, historia del peronismo, los miércoles, doctrina peronista, los jueves, organización peronista, los viernes, técnica del adoctrinamiento y los sábados, realizaciones del peronismo. Es lo que vamos a tratar de compartir con todas y todos ustedes. Muy buenas noches a los que me estén escuchando ahora y a los que escuchen después cuando tengan tiempo y ganas. Feliz fin de semana para todas y todos.